de regresar a Dios. ¿Sí? Muchas veces podemos estar dentro de la iglesia y podemos considerarnos hijos de Dios, podemos considerarnos cristianos, pero muchas veces sin darnos cuenta podemos estar alejados de Dios. Yo pienso que todos hemos atravesado situaciones que no nos sentimos tan cerca de Dios, ¿verdad? Y a veces hay situaciones que sí nos sentimos cerca de Dios y de repente pasan cosas en nuestra vida y nos damos cuenta que realmente no estábamos tan cerca de Dios, ¿verdad? Entonces, en nuestro país, cuando algo está mal, puede ser el gobierno, puede ser el Congreso, empiezan a implementar leyes que se les puede decir reformas para poder, a lo mejor hay cosas que están pasando que no están bien y aplican una reforma para que se pueda ayudar en ese proceso. ¿Sí me explico? Como hay veces puede haber alguna ley donde se permite el aborto, entonces a veces personas que no están de acuerdo levantan la voz, entonces eso provoca que se genere una ley que a lo mejor ahora el aborto puede ser aprobado con ciertas características. No sé si me explico. Entonces, una reforma, dice, les voy a dar la definición, que una reforma es la modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Y esto quiere decir que también a veces hay leyes que ya existen que a veces se necesitan mejorar. Entonces se implementa una reforma a una ley que ya existe. Y también dice que es mejorar o entender, mejorar o enmendar lo que está equivocado, ¿sí? Muchas veces cosas que no están bien, a través de una reforma se pueden establecer reglas para que eso se mejore. Entonces, yo quisiera comparar lo que quiere decir reforma a nuestra vida personal, ¿sí? Porque muchas veces hay pecado en nuestra vida y hay actitudes en nuestra vida que no son correctas, ¿sí? A veces hay cosas que sabemos que están mal y a veces se nos hace tan difícil alejarnos de esas cosas, ¿no? Y yo pienso que muchas veces algo que nos estaba comentando el pastor que vino la semana pasada, nos hablaba de la madurez, ¿verdad? Que muchas veces somos personas inmaduras en nuestra vida y cómo a veces hay ciertos pecados que cada mañana que nos levantamos tenemos una lucha con ese pecado, el mismo pecado todos los días, cada semana, cada mes, y cómo nos habla de que eso es inmadurez en nosotros, que no podemos erradicar eso de nuestras vidas. Entonces, cuando algo así pasa, usualmente cuando estamos en pecado, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Muchas veces venimos al altar, venimos a la oración, queremos entregar nuestra vida a Dios y ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos perdón, ¿verdad? Nos arrepentimos, Señor, perdóname, podemos llorar, nos entregamos completamente y nos vamos de aquí. Y el siguiente servicio venimos otra vez porque volvimos a hacer lo mismo. Y cuando hablamos de reforma, una reforma lo que hace, obviamente, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, pero al momento que nos arrepentimos y queremos ser reformados, tocamos ese punto, ese pecado que está en nuestras vidas y empezamos a pensar y decir, ok, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué necesito yo poner de mi parte para que ese pecado ya no esté en mi vida? ¿Sí? Y a veces hacemos eso, nada más venimos, pedimos perdón, pero no hacemos nada por tratar de ya no pecar de esa manera. ¿Sí me explico? Yo creo que muchos hemos pasado por ahí. Y a veces es bien necesario que aparte del arrepentimiento, empecemos a pensar qué vamos a hacer para poder erradicar ese pecado. Porque a veces vamos y nos exponemos a la tentación y luego caemos, pero ¿qué podemos hacer para no ir a ese lugar donde caemos en tentación, verdad? Y este paso es importante cuando hablamos de reforma, que debemos aplicar las reformas a nuestra vida personal.
Por ejemplo, en la Biblia encontramos varios hombres de Dios que trajeron reformas, implementaron una reforma espiritual al pueblo, y por eso podemos decir que Dios ha levantado hombres reformadores, ¿sí? Todos hemos leído la Biblia y hemos visto hombres de Dios que han cambiado, a lo mejor a través de sus vidas, han cambiado la generación en sus descendencias. Han dado pasos para hacer cambios radicales en sus vidas, para hacer cambios en su pueblo, en sus hogares, que cambiaron las vidas de sus familias, ¿no? Y dice, a estos hombres los identifican características que han sobresalido en su época por su santidad, por su pasión por el Señor, y no se han dejado llevar por la corriente. Y uno de esos hombres, y es en el que yo me quiero enfocar esta mañana, uno de esos hombres que decidió reformar a un pueblo es Josaías. Josaías dice que era rey de Judá y comenzó a reinar cuando tenía 8 años y reinó por 31 años. Quiere decir que tenía como 39 años, ¿verdad?, cuando terminó de reinar. Y dice que el padre de Josaías fue un rey malo, pero Josaías en su reinado empezó a desarrollar una serie de cambios para el pueblo. Y una de las cosas fue que el pueblo se había olvidado de Dios en ese tiempo. Y el templo de Dios en el tiempo de Josaías estaba abandonado. Dice que era como un almacén y estaba completamente descuidado. Y quiero invitarlos, si podemos ir a Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22, 3 al 7. Y dice aquí que, antes de leerlo, dice que el templo se había convertido en un tipo de almacén. Y vamos a leer primero el versículo. Segunda de Reyes 22, del 3 al 7. Y dice, a los 18 años del rey Josaías, envió el rey Azar, hijo de Azalí, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido de los pueblos los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen su cargo del arreglo de la casa de Jehová, y que le entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Y el 6 dice, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y el 7 dice, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos procederán con honradez. Lo que hizo el rey Josaías cuando miró que el templo estaba abandonado, él envió que con el dinero que se había juntado en su momento se reparara la iglesia, ¿sí? Y dice que en la iglesia había grietas. Dice que en ese tiempo dice que los templos eran construidos de ladrillo, de madera y de piedra. Entonces podemos darnos cuenta que a un edificio, y yo no sé cuántos, por ejemplo, cuántos se dan cuenta que cuando una cosa está abandonada, a veces se empieza a dañar más que cuando hay gente que la habita, ¿verdad? Entonces, cuando él manda reconstruir el templo, dice aquí, en el Antiguo Testamento el templo de Dios era una construcción hecha de ladrillo, de madera y de piedra. Pero en el Nuevo Testamento hay algo que hay un cambio radical, ¿no? Dice, ahora el templo somos nosotros, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos repetido y hemos escuchado eso?
Y a lo que yo me quiero referir cuando hablaba también acerca de una reforma, es como muchas veces al decir que nosotros somos el templo de Dios, ¿qué tan descuidado está nuestro templo? ¿Qué tan descuidada está nuestra vida? ¿Sí? ¿Cuántas veces podemos encontrar que nuestra vida la hemos usado como un almacén para recopilar cosas, pero no las cosas que debieran estar ahí, no la presencia de Dios, sino empezamos a recopilar cosas que no son agradables a Dios? Y los quiero invitar, si podemos ir a Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo voy a leer otra vez. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros? Yo creo que en la actualidad algo que sucede mucho, nos gusta, habemos muchos que nos gusta lo moderno, que nos gusta lo nuevo, ¿verdad? Hay personas que queremos tener las cosas que más están usando ahorita en la moda, ¿no? Y podemos darnos cuenta que muchas veces ahorita en la actualidad existen tantas iglesias que tienen los medios y que tú puedes ver a veces si te metes en el internet o puedes ver en el Facebook unas iglesias impresionantes, unas iglesias que tú entras y son gigantescas, que tienen unas sillas que parecen sillones, el mejor sonido, los mejores instrumentos, y quedamos deslumbrados del templo, de la iglesia que ese lugar tiene, ¿no? Pero yo lo que quisiera que nos enfocáramos un poquito es que no malentendamos que sí es importante eso, pero que es más importante nuestra vida personal, ¿sí? Porque podemos estar en una iglesia que es la mejor iglesia en todos los sentidos, pero puede haber dentro de la iglesia personas que tienen su templo completamente abandonado, ¿sí? Que están llenos de grietas, que tal vez hay telarañas en sus vidas porque no se ha limpiado. Entonces, quisiera que nos diéramos cuenta que qué tan importante es que nuestra iglesia, que nuestra vida personal, que nuestro corazón esté, ¿cómo se dice? Al tiro, ¿eh? Que sea moderno, que lo tengamos renovado cada día. Dice, ¿de qué nos sirve tener un templo hermoso si nuestro templo interior está descuidado? El templo en el tiempo de Josaías necesitaba muchas cosas, como leían, necesitaba limpieza, necesitaba orden, necesitaba una pintada, tal vez necesitaba sillas nuevas, bancas nuevas, necesitaba una gran renovación. Y así como les digo ahorita, ¿cuántos de nosotros, nuestra vida personal, pues está llena de cuarteaduras, está llena de grietas? Muchas veces nuestra vida personal puede estar completamente abandonada. Tenemos nuestra vida descuidada en lo personal. Y la razón principal por lo cual pasa esto, y que por eso puse este título de Regresar a Dios, es que tristemente nos hemos olvidado de Dios, ¿sí? Nos dejamos envolver por todo lo que nos sucede, nos dejamos envolver por todo lo que está allá afuera y nos olvidamos de Dios, ¿sí? Porque si entendiéramos lo que significa que nosotros seamos el templo de Dios, ¿ustedes creen que si nuestro interior está lleno de grietas, de cuarteaduras, de suciedad, ustedes creen que Dios puede venir y habitar en nosotros? Porque
Acuérdense que decíamos que en el Viejo Testamento la iglesia, el templo, era el lugar, pero ahora en el Nuevo Testamento la iglesia, el templo somos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede venir a habitar Dios en nosotros cuando nuestra vida está de esa manera? ¿Sí? Amén. No me miren con esa cara de seriedad, por favor. Dice, ¿cuántas veces decimos la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros? Nosotros lo decimos cada rato, ¿verdad? Decimos, nuestro cuerpo es el templo del Señor, decimos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que sí es real esto, pero que requiere de cierta seriedad, porque no podemos decir mi cuerpo es el templo del Señor cuando no lo tenemos de acuerdo a lo que Él está esperando para nosotros, ¿sí? Porque Él requiere de ciertas cosas para poder venir y habitar en nosotros. Dice que en ese tiempo, en el Viejo Testamento, la iglesia era caracterizada por ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, número uno, dice que en el templo de Dios se hacían sacrificios, ¿verdad? Y cuando hablamos de la palabra sacrificio, bueno, vamos a leer primero Romanos 12:1, por favor. Romanos 12:1. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¿A quién nos suena la palabra sacrificio? ¿Verdad que no suena a algo fácil cuando decimos sacrificio? Tampoco algo que no nos cueste, es algo que nos va a costar cuando hablamos de la palabra sacrificio. Cuando hablamos de la palabra sacrificio nos está pidiendo un esfuerzo en nosotros mismos. Y dice que simplemente la palabra sacrificio significa es echar a un lado nuestros deseos y seguirle. Dice, significa poner nuestras energías y nuestros recursos a su disposición. Y yo me doy cuenta de algo. Cada mañana de toda la semana nos levantamos todos los días para ir a trabajar, ¿verdad? ¿Y cuántos sabemos que los lunes es el día más difícil para podernos levantar en la mañana, ¿verdad? Y más si te desvelaste el fin de semana, si hiciste cosas. Y lo que nosotros hacemos es un sacrificio, porque a veces no tienes de otra, ¿verdad? Si no trabajamos, pues no comemos. Entonces hacemos el sacrificio de levantarnos en la mañana para ir a trabajar. Pero lo hacemos porque a nuestra vida física pues ocupamos el dinero, ¿verdad? Podemos comprarnos cosas, podemos comer, podemos pagar nuestra renta, nuestro carro. Pero son cosas para nosotros. ¿Sí me explico? A lo mejor estás haciendo un sacrificio por tu esposa y por tus hijos, porque pues si tú no vas, ellos no van a comer. Entonces estamos sacrificándonos. Entonces sacrificar significa muchas cosas. Los muchachos de la alabanza ensayan los domingos a las 8 de la mañana. Los domingos vienen. Y yo pienso que es un sacrificio, porque tú dices, pues el fin de semana es para descansar, pero ellos decidieron levantarse a las, bueno, pues no a las 8, antes para arreglarse y para estar aquí a las 8. Muchas personas sacrifican en la mañana, ni desayunan para poder llegar a la oración a las 10 de la mañana. Y tú puedes decir que es algo tan sencillo, pero tiene su sacrificio. O sea, yo me pongo a pensar como a veces nosotros, que ya van a ser las 9 y la niña no se ha despertado, y luego la tienes que levantar, la vas a bañar, la vas a cambiar, y luego la tienes que traer desayunada porque tiene que comer. No es tan fácil decir me levanto y nos vamos a la iglesia. Requiere de sacrificio, requiere de que nos dediquemos a un tiempo para eso. Entonces, ¿qué nos mueve a hacer
un sacrificio por alguien, ¿verdad? Como decíamos ahorita, el levantarnos temprano. Tal vez puede ser amor, ¿verdad? Amamos a nuestra pareja, amamos a nuestros hijos y hacemos el sacrificio de irnos a trabajar. ¿Qué nos mueve a hacer un sacrificio? Tal vez puede ser el agradecimiento para alguien, ¿verdad? A lo mejor yo no tengo la necesidad de hacer esto por alguien, pero como yo estoy agradecido con esa persona, voy y hago algo que tal vez a mí no se me está pidiendo. Entonces, yo pienso que el sacrificio es algo que no toda la gente está dispuesto a hacer, ¿sí? No toda la gente está dispuesta a esforzarse o a hacer un cambio en su vida para poder obtener algo. ¿Sí me explico? Y yo creo que ahorita lo podemos ver si voltean a su alrededor, ¿verdad? Porque podemos decir miles de cosas o miles de justificaciones para no ir a la iglesia, pero te puedes dar cuenta que no mucha gente está dispuesto a sacrificar su vida personal, ¿verdad? A sacrificar a lo mejor el irse de paseo en el domingo, y que no tiene nada de malo, pero cuando llegas aquí y miras así, te sacas de onda, ¿sí me explico? Y puedes comprender a veces a Obed, que te paras aquí enfrente y miras las sillas vacías, y el desánimo y tener que decir, ni modo, me tengo que sacrificar, porque esto tiene que continuar, ¿sí? Entonces, debemos de darnos cuenta que la vida como hijos de Dios requiere de un sacrificio en cada uno de nosotros. Dice así que nuestra vida como templo de Dios debe haber sacrificio para Dios. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra carne, y eso significa que tenemos que dejar de hacer las cosas que a nuestra carne le agradan. Dice, mi vida como templo de Dios se debe caracterizar por el sacrificio hacia Dios. Entonces, en la iglesia, en el Antiguo Testamento, había, ¿qué dijimos? Número 1, sacrificio. Amén. Y número 2, dice que había oración. Y hubo algo que yo leí que me gustó mucho. Dice, en el Antiguo Testamento muestra un momento muy importante en el templo, y era el momento de ofrecer incienso. Eso se hacía en el templo. Dice, se ofrecía en la mañana y se ofrecía en la tarde. Cuando el sacerdote quemaba el incienso y el humo comenzaba a subir, las personas que estaban en el templo comenzaban a orar, y ellos veían cómo subía el humo hacia el cielo, y eso les ayudaba en su fe. Y cuando yo leía esto, me pongo a pensar que si pudiéramos ver a través de nuestros ojos espirituales cuando oramos, imagínense que pudiéramos ver cómo sube nuestra oración, cómo empieza como si fuera humo, que empezara a subir hacia arriba, que empezara a subir hacia el cielo. Y a veces queremos ver las cosas tan en lo físico, tan en lo real, que no nos damos cuenta que a veces la oración, como decíamos aquí, como un incienso, sube al cielo, sube a la presencia de Dios. Y eso, cuando comprendemos eso, nos ayuda a que nuestra fe crezca. Nos podemos dar cuenta que Dios escucha nuestras oraciones. Y si podemos ir a Proverbios 15. Proverbios 15, 29. Y dice Proverbios 15, 19, 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y la oración lo podemos conectar con el primer punto que estábamos hablando, de lo que es el sacrificio. Porque para poder nosotros conectarnos con Dios en lo espiritual, debemos de vivir una vida entregada a Dios, una vida de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros.
Y eso, para que pueda suceder, debió de haber requerido de nosotros al principio de un sacrificio en nuestra vida personal. De vivir una vida completamente a Dios, que nos abre la puerta y nos podemos dar cuenta que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Y una de las motivaciones más importantes como cristianos que nos debe de mover debe de ser siempre la oración. El saber que Dios escucha nuestras oraciones, ¿sí? Muchas veces Dios tiene tantos planes para nuestra vida, Dios tiene tantos, cómo nos quiere ver a veces en un nivel en nuestra vida. Y muchas veces la oración no es una prioridad para nosotros, ¿sí? Muchas veces vivimos una vida tan rutinaria que no dedicamos ese tiempo de podernos conectar con Dios. Entonces, como decíamos ahorita, dice, si en nuestra vida no hay oración, ¿cómo podemos decir que somos el templo de Dios? Entonces, el templo de Dios había sacrificio, había oración, y tercero, había adoración. Y yo no sé cuántos de ustedes, cuando pensamos en adoración, estamos bien acostumbrados a la alabanza, ¿verdad? Y muchas veces conectamos adoración igual a música, o decimos adoración igual a instrumentos o alabanzas. Y estamos bien equivocados. Dice, por eso en la iglesia hay personas que si no hay música, no se pueden conectar con Dios y no pueden adorar a Dios, ¿sí? Hay personas que a veces vienen a la iglesia y tocan una canción que no les gusta y durante la canción no se pueden conectar con Dios, no pueden adorar a Dios. Y yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que los muchachos de la alabanza vienen a tocarnos a nosotros? O sea, ¿vienen a tocarnos a nosotros? ¿No? ¿Vienen a agradarnos a nosotros? ¿No? ¿Y cómo es posible que a veces nos permitimos el lujo de no adorar a Dios porque no nos gusta lo que estamos escuchando, porque no nos gusta lo que los muchachos están tocando? Entonces debemos de entender que si razonamos que en el Antiguo Testamento dice que la mayoría de las veces que aparece la palabra adoración, dice que no hace referencia a que haya habido música, sino que adoración es un corazón rendido y sumiso a Dios. Eso es para la Biblia lo que significa para Dios, lo que significa adoración. Dice un corazón rendido y sumiso ante Dios. Así que tenemos que entender que en nuestra vida personal, adoración no quiere decir un corito, una canción bonita. Adoración es nuestro corazón entregado completamente a Él. Amén. ¿Sí? Dice, en nuestra vida, como en el templo de Dios, debe de haber frecuentemente adoración. Y esto puede ser adorar a Dios a través de nuestra vida. Sí, muchas veces cuando tenemos una actitud correcta, de esa forma podemos adorar a Dios. A veces con nuestra entrega a Él es como podemos adorar a Dios. Y los quiero invitar bueno, ahorita lo vamos a leer. Entonces quedamos que en el Antiguo Testamento había sacrificio, había oración, había adoración. Y número 4 dice que había servicio, ¿sí? El servir en el templo. Y la razón por la cual, ¿cuál creen ustedes que es la razón por la cual servimos en la iglesia? ¿Alguien que me pudiera decir? ¿Que amamos a Dios? ¿Alguien más? Porque Él nos dio un ejemplo. Y yo pienso que la razón por la cual servimos a Dios, como lo estamos diciendo, la razón es Dios mismo, ¿sí? No hay otra cosa más que Dios mismo cuando queremos servir.
Dice, pero esto también quiere decir que ya no más, que no nada más porque servimos, nos podemos considerar el templo de Dios, ¿sí? Hay personas que sirven en la iglesia o hay tanto afán de servir que nos olvidamos completamente de vivir una vida conectada con Dios, por tanto afán, por estar aquí y allá. Y dice que en una ocasión llegó Jesús a la casa de Marta y María, y yo creo que todos conocemos esta historia, y dice, Marta estaba ocupada en el servicio de Jesús, no estaba haciendo nada incorrecto, ella estaba afanada por servir a Jesús. Pero dice que María hacía algo diferente. María estaba a los pies de Jesús oyéndole hablar. Y esto nos enseña que el servir tiene que ir de la mano con el estar conectado con Dios. No podemos servir y no acordarnos de Dios, de no estar conectados con Dios. Dice, no podemos hacer aquí y allá y no conocer a Dios de verdad. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Pasando tiempo con Él. Debemos de todo lo que nosotros hagamos como ministerio en nuestra iglesia, siempre tiene que estar basado en que vamos a estar conectados con Él siempre. No podemos hacer algo nada más porque sí. Tiene que tener una razón de que vamos a estar y nos va a ayudar a mantenernos conectados con Dios. Y no malentendamos de que, bueno, pues ya no voy a servir tanto, sino que el servir tiene que ir de la mano con buscar de Dios. Amén. Y vamos, si pueden ir a Segunda de Reyes otra vez. Segunda de Reyes 22, pero ahora va a ser del 8 al 11. Ok, Segunda de Reyes 22 del 8 al 11 y dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen por el cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y el versículo 11 dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro del rey, rasgó sus vestidos. Y como hablábamos al principio, que el rey Josías empezó a reinar, el templo estaba abandonado, ¿verdad? Y entre el templo, cuando lo empezaron a renovar, se encontraron con la palabra de Dios. Se encontraron con la palabra que estaba completamente escondida. Dice que la encontraron. ¿Quién sabe dónde estaba o dónde la tenían? Pero podemos cómo reflejar eso en nuestra vida personal, que muchas veces la palabra de Dios no es una prioridad para nuestras vidas, ¿sí? A veces la tenemos almacenada. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la Biblia a veces en nuestra casa y pues no la abrimos, ¿sí? Está junto con el mueble ahí en el librero y tiene tierrita porque no la hemos sacado durante la semana. Y podemos darnos cuenta qué tan descuidado puede estar nuestro templo personal. Dice, en el templo había lectura de la palabra de Dios y la iglesia no se trataba de superación personal o de sacar lo mejor que hay en nosotros. Muchas veces queremos venir a la iglesia y escuchar puras cosas bonitas, ¿verdad? Puras cosas agradables. Queremos escuchar cómo le puedo hacer para que me vaya bien a mí.
o cómo le puedo hacer para que salgan mis planes adelante. Y se nos olvida que la palabra de Dios no nada más es, claro que trae su bendición cuando la seguimos, pero como veíamos al principio, requiere sacrificio. Para que nosotros podamos aplicar la vida a la palabra de Dios, que se pueda hacer real en nosotros, va a requerir de nuestro sacrificio, de cambios en nuestra vida. No nada más va a ser leer la palabra de Dios, sino tenemos que aplicarla, se tiene que hacer real en nosotros. Debemos de permitir que la palabra de Dios nos transforme y no puede estar la palabra de Dios olvidada en nuestras vidas como en el tiempo de Josaías. Sí, la palabra tiene que ser algo vivo en nuestras vidas personales y no nada más cuando venimos a la iglesia, sino todos los días en nuestro hogar o en donde estemos, tomar ese momento de poder aplicar, de leer la palabra. Dice, la palabra de Dios no es solo para que sea leída, sino que debemos de leerla, como decía, en nuestras casas, y no podemos permitir tener la palabra de Dios guardada nada más donde la tengamos. Sí, tenemos que leerla, tenemos que sacar esas ganas de querer hacer la palabra de Dios real en nuestras vidas. Entonces hablábamos de sacrificio, de oración, de adoración, de servicio y número 5, la palabra de Dios. Son las 5 cosas que caracterizaban a un templo, la iglesia de Dios. Y por último, yo puse como número 6 que el templo era un lugar para Dios. ¿Sí? Y les quiero preguntar, ¿hemos hecho de nuestra vida, y quiero que se la haga cada quien en lo personal, ¿hemos hecho de nuestra vida un lugar para Dios? Si somos el templo de Dios y el templo fue construido para Dios, cuando vemos nuestra vida personal, ¿hemos hecho de nuestra vida un lugar para Dios? ¿Está apto nuestro cuerpo, nuestro templo personal, apto para poder recibir la presencia de Dios? Dice que Dios mandó a Salomón a que construyera el templo para hacerle un lugar para él. Y la Biblia dice que en cuanto el templo fue terminado, dice que la gloria de Dios llenó por completo el lugar. ¿Sí? Entonces, el templo fue construido con ciertas características para que Dios pudiera habitar en él. Entonces, nosotros fuimos creados por Dios y la única meta o lo que Dios quería obtener era que nuestro cuerpo, que nuestra vida, Él pudiera habitar en él. Fuimos diseñados para que Él nos llenara, para poder habitar en nosotros. Y por eso esa pregunta de si nuestra vida es un lugar para Dios. Y yo creo que así como la gloria de Dios llenó el templo, si nuestra vida reúne ciertas características, Dios puede habitar en nosotros. Dios puede llenarnos a nosotros. Y siento que debemos de tener en mente que eso es lo que nosotros somos. Somos un lugar para Dios, ¿sí? Porque no tenemos que estar en la iglesia como ahorita, que nos podemos sentir después de la alabanza que Dios nos tocó, que el Espíritu Santo nos llenó. Porque si el templo somos nosotros, aunque nosotros estemos en nuestra casa o donde estemos o si vas manejando, nosotros debemos de tener ese mismo sentido, porque el templo no es este lugar, somos nosotros, ¿sí? Entonces, como leíamos ahorita, un lugar para Dios. Y yo no sé si entendamos la seriedad de esto. Dice, nuestra vida debe de ser de tal forma que Dios pueda habitar. Si hemos entendido que nosotros somos el templo de Dios,
en nuestra vida debe de ver los puntos que mencionamos ahorita: sacrificio, oración, adoración, servicio, y la palabra de Dios debe estar viva en nosotros. Y como les decía, cada uno de estos puntos se complementan de tal manera que transforman nuestra vida para poder recibir a Dios dentro de nosotros, para poder recibir su presencia, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando les hablaba al principio de reforma, ¿no? Que significa traer un cambio a algo que está establecido. Yo les pregunto esta tarde, ¿cuántos cambios creen ustedes que tenemos que hacer? O sea, ¿qué cambios tienes que hacer tú en tu vida para que esto que acabamos de ver ahorita pueda ser transformado, pueda ser cambiado?